proceso de paz, ninguna de las dos partes estaba dispuesto a hacer las concesiones que había que hacer. Y solamente unos años después llegamos a convencernos que estábamos en una guerra sin perspectivas y que por lo tanto valía la pena una paz seria, que ahora voy a definir de un modo sintético. Con las FARC ha habido varios intentos, el de Belisario. Las FARC no hacen eso. Después el de Tahuán. Antes del Tahuán y sobre todo en el gobierno de Ernesto Samper, las FARC consiguieron la sucesión de victorias militares más impresionante de la guerrilla colombiana a lo largo de todo el siglo XX. 17 victorias en línea contra unidades de todo tipo del ejército, hasta tropas de élite. En una quebrada que se llama la quebrada del Villar, cogieron un batallón completo de la segunda brigada móvil y lo derrotaron. Y entonces extrapolaron, dijeron, si estamos ganando ahora, vamos a ganar la guerra. Por eso lo del Tahuán fue pura, excúsenme que lo diga en esos términos, mamadera de gallo. Y por eso ellos plantearon desde el principio que eran una fuerza beligerante. Una fuerza beligerante, un reconocimiento internacional ya pasado de moda, pero que le dieron a los sandinistas contra Somoza, se lo dieron México y Francia en su momento, que considera que la fuerza insurgente tiene el mismo estatus, el mismo nivel que el Estado. Al pedir el estatus de fuerza beligerante, las FARC estaba diciendo, nosotros tienen que negociar todas las decisiones políticas del Estado. Y si no las negocian, pues les vamos a ganar la guerra. En esencia fue eso el tema. Esa extrapolación se demostró que era una profunda equivocación. Los 10 años que siguieron después del Tahuán demostraron que las FARC no solamente no iban a la guerra de guerra, sino que no tenían ninguna perspectiva de victoria y sufrieron golpes sumamente fuertes en estos últimos 10 años. Por eso decir que el Tahuán, la situación del momento del Tahuán es igual a esta, no es exacta. Definitivamente, hoy las FARC, con algunos comandantes muertos de viejos y otros muertos por acción de la fuerza pública, no tendrían ninguna razón para pensar que pueden ganar la guerra. Estamos entonces ante la posibilidad de un proceso de paz, ¿cierto o no lo estamos? Es difícil saber. Yo sí me uno a ese sitio, a esa vela encendida de ustedes, muchachos. Los colombianos sí queremos que llegue la paz a Colombia. De verdad lo queremos con el corazón, con todo el corazón. Pero tenemos que caminar con los ojos abiertos. Como dicen por ahí, a un cabo no lo pueden pernar 2 veces. Esperemos a que las cosas empiecen a transcurrir, a ver si sí vamos para allá. Pero ya se da esa condición. Las FARC de 1998 a 2002 no son las FARC de hoy. Ellos no pueden extrapolar, entonces ahora te van a ganar la guerra. Pero creo que el Estado tampoco hoy puede hacer una extrapolación equivocada y decir, vamos a derrotar definitivamente a las FARC a la vuelta de 5 años. Yo vengo de ser gobernador del departamento de Nariño, que es donde esa zona sur donde se ha concentrado el conflicto hoy en Colombia. Nariño, Cauca, Putumayo, Cajetá, un poco también acá en la frontera con Venezuela, en la zona de, ¿cómo se llama?, del norte de Santander, en el Catatumbo. Allá es donde está el conflicto. Allá es donde están los sembrados de coca. Y allá es donde está la realidad de lo que estamos viviendo. Y no se ve una perspectiva de que vamos a derrotar de las FARC en 4 o 5 años. Entonces tampoco vale esa extrapolación. Probablemente podría el Estado y la sociedad colombiana derrotar a las FARC en los próximos 15 o 20 años. Probablemente. Eso vale. Pero se empieza a ver fenómenos complicados. Además de la coca, ahora la minería ilegal está dando ingentes recursos a los que están en esas zonas, porque el precio del oro hoy es mejor que el precio de la coca en el mercado internacional. Así que hay una financiación sumamente grande para más gente.
que estamos en un momento en que las condiciones no son las mismas de hace 10 años o 12 o 14 años, que las FARC deben entender hoy que no es posible su victoria y que de pronto han reflexionado lo suficiente para entender que hay que hacer una negociación de verdad. Yo esas velas se las pongo a la Virgen de las Lajas, a la Virgen de las Mercedes, a San Pedro, a San Pablo y a San Lucas, a todos los santos, a ver que eso sea así. Pero solamente los hechos nos demostrarán si esto es verdad o no. Un proceso de paz en síntesis, la síntesis más sintética de todas, son dos cosas. Por un lado, el desarme y la desmovilización del grupo armado, total. Y dos, la participación en política de los desmovilizados. Esa fue la parte del 19, no fue más. No fue absolutamente nada más. Habíamos negociado otras cosas ahí y eso al final se embolató y no importa. Esa es la síntesis. Esa fue la paz del Salvador. Los gringos tratando de poner síntesis definieron la paz del Salvador como bullets for votes, balas por votos, armas por movimiento político. Esa es la síntesis del tema. Por supuesto, ahora están diciendo que está Timochenko en el Congreso. Si Timochenko se presenta hoy como candidato al Congreso, no sale elegido. Porque no más del 1 o 2% de los colombianos ven con cierta simpatía el fenómeno de las FARC. Así que el proceso tiene, entonces por votos dirán, pero entonces por votos de quién, si es que probablemente no los tienen, creo que seguramente no los tienen. Yo no sé, yo les pregunto a todos de ustedes de aquí, no voy a levantar la mano, pero piénsenlo, ¿cuál de ustedes votaría por Timochenko ahora para ser senador? Y creo que perdería el año el señor Timochenko. Pero hay un ánimo, un ambiente, una esperanza de paz muy grandes que puede hacer que si se hace una paz seria, esa situación de desprestigio profundo que tiene la gente ya hoy pueda cambiar y hacer que gente empiece a ver con otros ojos a quienes firmen una paz cierta. Son muchos los temas que el proceso tiene que resolver. Por un lado, el tema rural. Si este es un conflicto de origen rural, sí hay que hacer una política rural mucho más moderna y mucho más equitativa. La verdadera diferencia o desigualdad en Colombia está entre los habitantes rurales más pobres y los más ricos del país. Yo conocí el mundo rural de las zonas marginales y es aterrador. La costa del Pacífico, las zonas rurales profundas y aisladas, una pobreza brutal. Ese es un problema que hay que resolver de todas maneras. Y que si este proceso de paz es una disculpa para pagar esa deuda que tenemos con la población rural más pobre y más abandonada, que se pague, porque la sociedad colombiana tiene que pagar una deuda por esa población aislada, abandonada y marginada por tantos años. Tienen que resolver el problema jurídico. ¿Cómo van a hacer política los que se desmovilizan? En el marco de hoy, eso no parece fácil. Justicia transicional, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, son temas que jurídicamente tendrían que resolverse si se fuera a llegar a la situación en que estos señores dejen las armas y se presenten a hacer política. El tema de la verdad, justicia y reparación de las víctimas es hoy un elemento que no puede quedar por fuera. En la época de la guerra liberal conservadora, recordamos cuando se desmovilizó la guerrilla del llano de Guadalupe Salcedo allá en el Meta, y a cada guerrillero le entregaron un machete y una panela, y vaya para su casa, amigo, y se acabó el asunto. Esa fue la desmovilización. Eso, obviamente, hoy no se puede hacer ni con los guerrilleros que se desmovilicen, ni mucho menos con las víctimas. El tema de verdad, justicia y reparación hoy se vuelve un elemento central
que va a ser complejo, difícil, pero que tiene también ser resuelto en este proceso. El tema de los cultivos ilícitos. Si se desmovilizan las FARC y quedan los cultivos ilícitos de todas esas zonas, se corre el riesgo de que otro grupo armado ocupe el espacio que dejan las FARC. Tenemos que proponernos como sociedad quedar libres de cultivos ilícitos en los próximos 10 años. Ecuador no tiene cultivos ilícitos, Brasil no tiene cultivos ilícitos, Venezuela no tiene cultivos ilícitos. Los tenemos solamente Bolivia, Perú y Colombia. Y hace 30 años no había coca en Colombia, algo por el estilo. Creo que tenemos que proponernos resolver ese problema también en este marco de un proceso de paz. Como ustedes ven, para hablar de esos 4 asuntos o 5, hay dificultades que hacen que el proceso no sea fácil. Pero lo que es fundamental es que las FARC, y digo las FARC más que el ELN, porque la guerrilla aquí en este país fuerte y grande son las FARC, en sus mandos tome la decisión de no ir más con la lucha armada. Si esa decisión la tomaron las FARC, la paz se consigue. Si no, la mesa de negociación puede convertirse en otra frustración. Por eso digo, queremos la paz, le encendemos velas a mi Dios y a la Virgen y a todo el mundo por la paz, pero vamos a ella con los ojos abiertos. Hoy, América del Sur es una demostración de que lo que vende es la paz. El presidente del Uruguay era uno de los comandantes superiores del grupo Tupamaro, Mujica. La presidenta del Brasil fue guerrillera brasileña. Hay una guerrillita muy chiquita estuvo en Brasil, pero Dilma Rousseff fue guerrillera. Y en Bolivia, hoy es presidente un señor que no usó las armas, mientras el que sí usó las armas, que fue Che Guevara, murió en el frente. Si quieren las FARC una demostración más clara de que el camino es la lucha política, la lucha electoral, la lucha democrática, con todas sus dificultades, creo que América del Sur está dando una demostración absolutamente clara que el camino no son las armas, sino que el camino es la paz y la democracia. Ojalá lo entiendan para el bien de Colombia y para el bien de todos nosotros y para el bien también de los señores de las FARC, que así como están, no tienen futuro alguno y está llenando de dolor a este país. Muchas gracias. Agradecemos enormemente la intervención del doctor Antonio Navarro e invitamos a nuestro auditorio porque en adelante generaremos un espacio para que se